Mis fotografías de paisaje están cambiando. Cada vez uso menos esto, el gran angular, y más esto, focales medias y largas. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿A qué se debe este cambio? ¿Están cambiando las tendencias en el mundo de la fotografía de paisaje? Quédate a ver este vídeo y te lo cuento. Probablemente he sufrido durante mucho tiempo una deformación hacia las distancias focales angulares y grandes angulares para fotografía de paisaje, ya que vivo muy cerca de la costa y la gran mayoría de mis fotografías de paisaje están relacionadas con el mar. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres ampliar tus conocimientos de forma totalmente gratuita en el mundo de la fotografía de paisaje y también en el resto de disciplinas fotográficas naturales que trabajo dentro de Natural Portraits, dentro de la Academia Natural Portraits, tienes el curso gratuito Fotografía Natural Primeros Pasos. Un curso que siempre ha sido y siempre seguirá siendo totalmente gratis para que aquellos que empezáis en el mundo de la fotografía natural podáis dar vuestros primeros pasos de una forma firme. Una de las características de la fotografía de costa es que componemos mucho con los primeros planos. Agujeros, estructuras, rocas, todo ello muy cerca de la cámara. Pero normalmente en el medio plano y en el plano más lejano no tenemos grandes elementos de interés para nuestra fotografía, salvo quizás la puesta de sol o el atardecer, pero elementos que no hace falta que se representen de una forma muy visible o muy grande dentro de nuestra composición. Así que una lente angular o gran angular como esta que tengo yo aquí nos va a permitir magnificar el tamaño de esos elementos que tenemos en primer plano, en detrimento de los elementos más lejanos que se van a ver mucho más pequeños y van a perder protagonismo. Siempre he sido consciente de las prestaciones que nos puede ofrecer una distancia focal más larga en fotografía de paisaje, y en algunos casos la he llegado a utilizar, aunque tengo que reconocer que siempre ha sido por pura necesidad. Básicamente, las condiciones del primer plano no me permitían utilizar mi lente gran angular. Como digo, probablemente siempre he sufrido de una deformación hacia el uso del angular y gran angular en fotografía de paisaje, y cuando he utilizado el teleobjetivo en paisaje, los resultados me han sorprendido. Aunque finalmente siempre he acabado soldando de nuevo mi lente gran angular a mi cámara para paisaje. Con un angular solamente tenemos un paisaje, el paisaje que tenemos delante. Podemos componer nuestras imágenes con diferentes elementos o en diferentes ángulos, pero el paisaje va a ser siempre el mismo, lo que estamos viendo delante. En cambio, con un teleobjetivo tenemos múltiples paisajes insertados dentro de un solo paisaje. Con un teleobjetivo vamos a poder segmentar el paisaje que tenemos delante, convirtiéndolo de un solo paisaje a múltiples paisajes. Y estas posibilidades variarán sobre todo dependiendo de la distancia focal utilizada y de la región encuadrada. Con un teleobjetivo también podemos realizar abstracciones sobre el paisaje. Básicamente se trata de observar y capturar pequeñas porciones del paisaje abstrayéndolas del paisaje en general. Y esto nos da un abanico de posibilidades enorme, ya que vamos a poder practicar fotografía prácticamente en cualquier lugar, independientemente de lo bonito que sea el paisaje y casi a cualquier hora del día. Aunque no tengamos un paisaje especialmente espectacular delante, podremos ir fijándonos y seleccionando aquellas porciones del paisaje que nos resultan interesantes, por ejemplo por las estructuras, por los colores o por las formas que presentan. ¿No tenemos las condiciones de luz ideales? Podemos fijarnos en aquellos encuadres, en esas abstracciones que estén mejor iluminadas o incluso jugar con la composición de luces y sombras para crear nuestra fotografía. Personalmente, lo que más me gusta de las abstracciones es que nos permiten contar una historia. Abstrayendo ese elemento que ha llamado nuestra atención dentro del paisaje junto al entorno que le rodea, conseguiremos focalizar la vista de nuestro espectador justo ahí, en ese elemento, y contar una historia a través de él. Probablemente una de las características que más me gustan de la utilización de focales medias y largas en fotografía de paisaje sea la posibilidad de componer con capas.
Con un gran angular tendremos normalmente una capa o región muy predominante, que será el primer plano. Todos aquellos elementos que tenemos justo delante de la cámara y que, como te he contado, tienden a magnificarse por la utilización de estas lentes angulares. Y luego tenemos dos capas o dos planos mucho menos predominantes. El plano medio, donde todavía podemos insertar algún elemento de cierto peso dentro de nuestra composición, y el fondo, que, como hemos dicho, tiende a empequeñecer mucho el tamaño de los elementos y donde quedarán aquellos elementos con mucho menos protagonismo en nuestra imagen. En cambio, con una distancia focal larga ocurre justo lo contrario. Una distancia focal larga nos va a permitir componer imágenes con sucesivos planos o sucesivas capas con el mismo protagonismo, y esto nos va a permitir enriquecer mucho nuestras composiciones de paisaje. Además, la compresión de planos que producen las distancias focales largas nos permitirán insertar dentro de nuestra composición planos muy lejanos que tengan mucha presencia en la imagen. Aunque esto es una navaja de doble filo, puede aportar mucha fuerza a nuestras composiciones, pero también tendremos que ser muy estrictos con aquello que introducimos o no dentro de nuestra composición, si queremos que la estética final de nuestra fotografía de paisaje sea exactamente lo que estamos buscando. Bueno, y después de esta pequeña exposición sobre aquello que más me ha atraído de las distancias focales largas para fotografía de paisaje, ¿dónde seguiría utilizando mi lente gran angular y dónde no? Pues evidentemente seguiría utilizando mi gran angular en fotografía de costa, o al menos en fotografía de la costa donde yo vivo, ya que es una costa no demasiado escarpada, no tiene accidentes geográficos demasiado marcados, pero sí que es una costa que presenta muchos elementos en primer plano que enriquecen nuestras composiciones. Es una costa en la que me he criado, fotográficamente hablando, practicando fotografía de paisaje, prácticamente siempre utilizando gran angular, y me encantan los planos que puedo conseguir en este tipo de fotografía. Seguiría usándolo, por supuesto, también en fotografía nocturna. Me encanta el punto de vista que ofrece esta lente cuando nos acercamos mucho a esos elementos del paisaje nocturno y componemos, por ejemplo, con fondos espectaculares como el centro de la Vía Láctea. Si además componemos con elementos abandonados y aportamos algunas iluminaciones en primer plano, los resultados pueden ser increíbles. Aunque mucho ojo, los resultados que podemos conseguir con distancias focales medias entre 40 y 70 milímetros en fotografía nocturna con vías lácteas quitan el hipo. Creo también que el gran angular es una distancia focal ideal para fotografiar entornos boscosos si queremos magnificar los elementos que tenemos en primer plano. Por ejemplo, un río, las raíces de un árbol o una cascada. Aunque también en estos entornos no debemos descartar distancias focales algo más largas, comprendidas entre 30 y 70 milímetros aproximadamente, porque nos pueden dar una sorpresa. Y dejaría de usarlo en el resto de ámbitos relacionados con la fotografía de paisaje, o al menos trataría de visualizar la fotografía de paisaje desde otro punto de vista, desde otro prisma, ya que por esa deformación que he tenido durante mucho tiempo hacia el angular y gran angular, me he dado cuenta de que me he perdido un montón de fotografía de paisaje. Y es ahí donde creo que este teleobjetivo me va a dar muchas satisfacciones.